Va corriendo ya el tercer mes del año y muchos de ustedes me han escrito enviándome la portada de The Economics para el año 2026, diciéndome que bueno, esto parece que se está cumpliendo al pie de la letra. Y me están enviando la portada con esta imagen superpuesta de los meses del año, bueno, conformando más bien lo que sería un calendario de 13 meses. De ese calendario lunar, que ahora vamos a hablar de él. Incluso el año pasado, cuando analizamos la portada para el año 2025, también estudiamos algo de esto, de esta teoría, ¿no? Que dice que la revista The Economics organiza los acontecimientos de acuerdo a este ciclo lunar de 13. Y en este año, en los primeros 3 meses de este supuesto ciclo, pues le han atinado a todo. Voy a analizar esto con ustedes para dar mi visión al respecto, siempre recordándoles que la revista The Economics no es una profecía, no es una fuente profética. La revista The Economics muestra símbolos de acontecimientos que están proyectados para el año siguiente, de acuerdo a ciertos análisis y a información que esta gente tiene, que esta gente maneja, porque es una revista cuyos dueños pertenecen una parte a los Rothschild y la otra parte pues a agentes privados que evidentemente tienen información de primera mano de lo que va a ocurrir en la geopolítica internacional. Así que esto no es una adivinación o profecía, son proyecciones de cosas que están sucediendo en el mundo desde el año anterior y que ellos pronostican que al año siguiente se podrían terminar culminando. Vamos a hablar de ese ciclo primero, antes de entrar en detalles en todos los símbolos que se están mostrando. El reloj oculto en la portada de cada año de la revista The Economic, donde publica la edición de World Ahead. La portada, como ya es costumbre, llena de símbolos, dibujos y escenas que aparentemente caóticas a simple vista parece solo un collage, pero cuando se observa con atención emerge un patrón, un círculo dividido en 13 segmentos. Y ahí comienza el misterio. Algunos investigadores de símbolos creen que esa rueda no representa los 12 meses del calendario moderno, sino 13 ciclos lunares, un sistema mucho más antiguo que se utilizaba en distintas civilizaciones antes del calendario gregoriano. La revista The Economics en los últimos años se ha plasmado con un círculo, ¿no? Un círculo donde bueno, están encerrados ahí todos los acontecimientos. Un círculo que podría representar el planeta como el escenario central de todo esto, pero también otros analizan que está mostrando un ciclo de tiempo, un calendario, ¿no? Circular, donde cada evento estaría encajando con cada mes de este año, no un calendario de 12 meses, sino uno de 13 meses. El 13, que es un número que se utiliza mucho en el ocultismo, en el tema cabalístico, se utiliza para representar, por ejemplo, los 12 apóstoles y el Cristo, que sumaría 13, ¿no? La famosa última cena de Da Vinci, donde también él ahí oculta varios símbolos esotéricos. Es algo que estas escuelas místicas y sectas ocultistas a nivel mundial siempre han utilizado, ¿no? Mostrar informaciones a través de símbolos que están relacionados con las corrientes cabalísticas y esotéricas. Así que el número no es casualidad. Si se sigue ese círculo como un reloj, cada segmento representaría un momento del año y cuando se analizan los símbolos dentro de cada posición aparecen coincidencias inquietantes. En una de las primeras posiciones aparece el puño con grilletes. Para muchos analistas alternativos, ese símbolo podría representar el colapso o caída de un líder político. En redes sociales algunos han asociado esto con el caso del presidente venezolano Nicolás Maduro. Cuando el reloj avanza al siguiente segmento aparece una imagen que llamó especialmente la atención, un barco antiguo. Muchos lo interpretaron al principio como una embarcación griega o fenicia, pero otros observaron un detalle específico, el ojo pintado en la proa, un símbolo tradicional que aparece en representaciones de barcos del antiguo imperio persa. Persia, que es lo que hoy es Irán. Ese símbolo se encuentra justamente en la posición que correspondería al segundo ciclo del reloj y cuando se revisa el calendario geopolítico reciente, el foco internacional volvió a centrarse en el Golfo Pérsico y la tensión con Irán. Pero lo que más inquieta a quienes estudian esta portada aparece en el siguiente segmento y ahí es donde se distingue la figura de Volodymyr Zelensky acompañada de un tanque, un carro tanque, un símbolo directo al conflicto de Europa del Este. Entonces surge la pregunta que muchos se hacen al mirar esta rueda simbólica. Si el primer símbolo supuestamente habría coincidido con el tema de Venezuela y el segundo, que se interpreta que está apuntando hacia Irán, ¿qué podría representar entonces el tercer segmento del reloj? Primero quiero que entendamos
de dónde viene esto del ciclo 13, ¿no? Del calendario lunar. Bueno, investigando un poco, se dice que tradiciones ancestrales lo utilizaban mucho tiempo antes del calendario gregoriano. Este sería un calendario basado en los ciclos lunares. La luna gira alrededor de la Tierra en unos 28 días. Entonces, en un año, la luna gira 13 veces. Esto nos daría 13 meses lunares con 28 días cada uno. También se dice que es un calendario que podría tener su origen en la antigua Sumeria, que posiblemente los sumerios fueron los primeros en desarrollar hace unos 6.500 años un calendario basado completamente en la recurrencia de las fases lunares. Cada mes sumerio babilónico comenzaba el primer día de visibilidad de la luna nueva. Entonces algunas fuentes apuntan a Sumeria, que bueno, ya ustedes saben el tema de Sumeria. Esa primera civilización influenciada por unos seres llamados Anunnaki, que al final son los mismos Elohim, que muestran otras culturas, seres provenientes de otros lugares del universo, que al llegar a este planeta impusieron un control y entregaron conocimientos también místicos, esotéricos, astrológicos. Entonces es probable que estas élites ocultistas utilicen todos estos saberes ancestrales, todos estos símbolos entregados por estos antiguos dioses, para ellos en la actualidad proyectar sus planes, proyectar sus símbolos como lo hacen en la revista The Economics, y para eso utilizan una línea temporal de miles de años como lo sería un calendario lunar. Entonces vamos a ver esto para que veamos los detalles que están iniciando, ¿no? Este supuesto ciclo de 13 meses. Bueno, aquí se coloca el mes 13, que sería el primer acontecimiento, donde se relaciona el puño alzado, este de color azul con grilletes, con la captura de Nicolás Maduro. Yo ya di mi opinión sobre este punto en un en vivo que hice sobre este puño y la relación con Nicolás Maduro. Este puño que ustedes ven alzado ahí es un puño derecho. Simboliza la derecha, la postura conservadora, esa ideología de derecha de la política mundial. Nicolás Maduro representa la izquierda. El puño de la izquierda es rojo y tendría que ser la mano izquierda. Aquí por la posición del pulgar, yo eso ya se los expliqué, es la mano derecha. Además tiene detrás la bandera de Estados Unidos y debajo tiene el pastel del 250 aniversario. Yo me atrevería a pensar, ya esto es una opinión mía, que esto tendría que ver más con algo que va a ocurrir en Estados Unidos que con Nicolás Maduro. Pero me puedo equivocar, capaz. Y sí, capaz y estos señores estaban mostrando aquí la captura de un líder. Y bueno, ese líder podría haber sido Nicolás Maduro, pero a mí no me encaja. Yo creo que aquí lo que se está intentando por algunos teóricos es forzar el símbolo para encajarlo con Maduro. Pero bueno, esa es mi opinión. Luego tenemos enero y febrero. Bueno, las tensiones en Irán vienen desde el año pasado. Se recrudecen en enero con todo el tema de las protestas. Y el 28 de febrero estalla el conflicto, en el segundo mes del año. Y en ese marco del mes de enero y febrero, que es donde lo de Irán se recrudeció hasta estallar el conflicto a finales de febrero, tenemos esta parte de este supuesto ciclo lunar donde vemos el barco, que bueno, se pensó que era un barco griego, pero cuando se analiza y se compara con los antiguos barcos persas, es cierto que encaja con lo que sería un barco persa. Les voy a mostrar por acá imágenes de estos barcos. Aquí tenemos esta figura que representa un barco persa y vemos que aquí tiene el ojo. En esta parte, en la parte delantera, más imágenes de representaciones de estos barcos antiguos. Tiene el ojo, la misma forma del barco de la revista The Economics. Por acá hay más figuras. Ese era un símbolo característico de los antiguos barcos de esa parte de Oriente. Y aquí tenemos otro, siempre con el símbolo del ojo. Hay que decir que son barcos que se parecen bastante a los barcos griegos y los barcos fenicios. Por eso se pensó que podía ser un barco griego o fenicio, porque la verdad son bastante parecidos, pero también encaja con el tema de los persas. Entonces la revista The Economics sí que estaba mostrando que algo iba a pasar en esa zona de Oriente, que algo iba a pasar con Irán. Bueno, como venía ocurriendo en años anteriores y como ya se venía recrudeciendo las tensiones desde finales del año pasado. Es decir, ellos proyectaban que eso iba a continuar y por eso ponen el símbolo de este barco, que además está ahí el símbolo del agua, y esto desde mi punto de vista puede tener referencia al estrecho de Hormuz. De hecho, si vemos en noticias, esa es una de las principales situaciones complicadas de todo este conflicto,
Crisis en Hormuz pone en riesgo el comercio de fertilizantes. El estrecho de Hormuz en el centro del conflicto, al menos 4 ataques en las últimas horas, tensión en el estrecho de Hormuz, al menos 3 buques afectados y el petróleo en alza otra vez. Estas son las consecuencias de la guerra. La Unión Europea reporta que han atacado más de 5.000 objetivos en Irán. Busca proteger el estrecho de Hormuz. Aquí vemos el estrecho. Esta es una de las zonas más complicadas ahora mismo por este pequeño paso marítimo donde pasan una gran cantidad de buques petroleros y con muchos otros recursos, pero el tema del petróleo aquí es clave. Entonces los buques pasan por este estrecho para cargar el petróleo. Miren que todo esto es la zona petrolera. Por acá está Qatar, Kuwait, por acá está Irán, Irak. Toda esta zona de Medio Oriente, ustedes saben que son países petroleros. Por lo tanto, si los barcos necesitan buscar ese petróleo, tienen que entrar por aquí, abastecerse en toda esta zona de Medio Oriente y volver a salir para dirigirse hacia los países donde bueno, se está comercializando ese petróleo a nivel mundial. Miren que aquí está Irán y el estrecho pues está ahí, ¿no? En la frontera con Irán. ¿Qué pasa? Que todo esto afecta también esta ruta marítima. Miren que aquí hay islas, es una zona que fácilmente se puede controlar, la pueden bloquear. Y claro, si bloquean el paso de buques petroleros, por hablar solo del petróleo, pero muchos otros recursos también se están viendo afectados. Pero si tapan el paso de buques petroleros, obviamente el barril del petróleo se encarece porque comienza a haber escasez y varios países europeos, de África, Norteamérica, bueno, todo este proceso se ve afectado a nivel mundial. Así que este conflicto también se traslada al océano, que es lo que yo quería hacer referencia con lo del agua en el barco que está mostrando The Economics. Como lo vemos ahí, está el barco en medio del agua y por acá incluso se ven misiles. Entonces muchos interpretan que estos dos primeros símbolos se cumplieron. El puño con Nicolás Maduro y lo del barco con el tema de Irán. Y la preocupación entra cuando se ve el tercer bloque, porque el tercer bloque tiene un símbolo bastante preocupante que es un carro tanque. Un carro tanque rodeado, bueno, acá hay como un soldado, ¿no? Con un lanzamisiles. Por acá también en el fondo esto lo que parecería otro carro tanque, es decir, parece un recrudecimiento del conflicto. No sé si el mismo de Irán o quizás esto se extienda a partes de Europa. Por ejemplo, Europa ya está entrando al conflicto con Irán. Por ahí Francia anunció que iba a mandar unos buques. Bueno, es posible que este conflicto se extienda y toque otras regiones del planeta y por eso en esta parte se vea un carro tanque. Incluso aquí está el señor de la India, no recuerdo el nombre de él, detrás de Donald Trump, también aquí dentro de este bloque. Si seguimos avanzando, llega mayo y mayo está rodeado de temas de medicina, ¿no? Aquí vemos una inyección, por acá hay un tarro de medicinas, algunas pastillas por acá volando. Podría estar relacionado con alguna situación de salud a nivel mundial, es probable. Y luego llega junio con el mundial. Y luego en julio vemos algo que es bastante preocupante y es el símbolo o el signo del dólar. Y tiene una condición, es que está destruido, está fragmentado, está fracturado. Una posible caída del dólar. Bueno, recordemos que en julio también es el aniversario 250 de los Estados Unidos, el 4 de julio. Miren que justo aquí está el dólar. Parece en una condición bastante decadente junto a unos robots, quizás tenga que ver con inteligencia artificial. Luego por acá en esta parte del mes de agosto, una de las cosas más importantes que se ve acá, no sé si esto es una urna de votación, se ve a un señor colocando un papel con una X, podría ser una referencia a votaciones. Y bueno, las únicas votaciones o tema electoral así importante en el mundo, creo recordar, son las de las presidenciales de Colombia, ¿no? Más o menos por esa época, pero no creo que esto haga referencia a las elecciones de Colombia, si es que esto es una referencia a un proceso electoral, porque puede que no esté colocando un papel, sino sacándolo. Bueno, no sé, ustedes me pueden colocar ahí qué interpretan de todo esto, pero además se ve el tema de salud. Puede que algo inicie en mayo, como vemos por acá, y en agosto termine de estallar. Miren, aquí vemos en primer plano la inyección y también se ven más misiles por este lado, misiles, cohetes. Es posible que el conflicto se extienda hasta incluso después de mitad de año. Luego llegamos a septiembre y octubre también tienen un carro tanque por este lado. Se ve aquí el presidente de China, se ven medicamentos, se ven robots, no sé si del tema de la inteligencia artificial. Pero cuando avanzamos aquí en noviembre y diciembre vemos un buque
otra vez el tema del mar, un barco disparando un misil al pastel del aniversario de los Estados Unidos, el aniversario 250. Ese buque estará relacionado con China, alguna guerra comercial, un conflicto referente a Taiwán. Bueno, no sabemos, hay que esperar que avancen los meses para ver qué significa todo esto. Aquí vemos una nave espacial que hacía referencia o podría hacer referencia a lo que tenía pensado la NASA, ¿no? De lanzar la misión esta Artemis 2 a orbitar la Luna. Es algo que de momento se ha retrasado, pero esto quizás hacía referencia a esos planes de nuevamente acercarse a la Luna. Así que hice un recorrido por los símbolos principales y lo que aparentemente ya se habría cumplido, lo del puño, lo del barco, y estaría en puntos suspensivos los carrotanques, algún problema de salud, el Mundial de Fútbol, bueno, con todas las tensiones que hay, incluso Irán ya anunció que no iría al Mundial, la selección de fútbol, así que bueno, el tema del Mundial también estará salpicado por todo esto. Luego tenemos una posible caída económica. El único símbolo de economía que vemos acá es el del dólar, un dólar fragmentado, un proceso posible de votaciones, más conflicto por acá, este barco misterioso, un buque de carga, un buque de comercio marítimo, pero con unas armas disparando al pastel de los Estados Unidos. Así que todo esto es lo principal y en la medida que vaya avanzando el año, pues veremos si el resto de elementos tienen algún tipo de cumplimiento. ¿Yo qué opino de este supuesto ciclo lunar? Yo sinceramente les tengo que decir, yo no creo que estos símbolos estén colocados para que se cumplan de una forma sincronizada, es decir, mes a mes. A pesar de que parecería encajar, si usted lo analiza bien, no encaja. Miren, aquí tenemos el elemento central que es el 200 aniversario de los Estados Unidos. Si nosotros nos sujetamos al calendario lunar, estaría metido aquí dentro del mes 13. O si me apuras, en diciembre. Y esto es un aniversario que va a ser en julio. No tiene nada que ver con estos meses. Porque si tuviera que ver con julio, estaría de este lado del círculo. No acá arriba, más cercano al mes 13. Entonces por ahí ya no encajaría. Aquí el tema de la misión espacial de la NASA, la Artemis 2, estuviese más para estas fechas de febrero y marzo, que era donde ellos tenían pronosticado hacer el primer lanzamiento. Y no, está por acá en diciembre. Y ya en diciembre no va a ser porque ya se atrasó. Quizás 2027 o 2028 es cuando se vuelva a retomar esa misión para orbitar la Luna. Entonces, desde mi punto de vista, hay elementos que no cuadran dentro de ese calendario, esa forma en que quieren organizarlo. Incluso lo de Nicolás Maduro pasó en enero, miren acá, y está colocado aquí en el mes 13, si es que el puño realmente está asociado a Nicolás Maduro. Y yo, como ya les dije, yo creo que no. Lo del Mundial de Fútbol, si vamos a ser rigurosos, el tema del Mundial está más hacia mayo que hacia junio, que es cuando realmente es. Pero bueno, ahí se puede acomodar. De pronto uno puede decir, bueno, mira, pero hay más deportes aquí en junio. Bueno, está bien, ese te lo paso. Pero el resto de elementos, como ya vimos, es un poco como medio encajarlo a la fuerza. Al menos esa es mi visión. Yo no creo que esto esté organizado sincrónicamente en un periodo de 13 meses. Es una teoría que, bueno, puede llegar a ser interesante, puede llegar a ser curiosa, pero desde mi punto de vista no cuadra con la realidad. Ahora, si usted analiza la portada de 2025, en este proceso del supuesto ciclo de 13 meses tampoco encaja. Hay elementos que sí, pero hay elementos que no. Ellos lo que hacen es un collage de símbolos que proyectan para el año siguiente y claro, muchos de esos símbolos o proyectos se van cumpliendo, se van dando, pero hay otros que no. Si usted analiza la portada del 2025, no todo lo que está ahí pasó. Y no todo lo que está en la portada del año 2026 tampoco va a pasar. Quizás pase lo principal, sí. Quizás pase lo más importante, los símbolos más relevantes de la portada, pero no exactamente todo se va a cumplir. ¿Y por qué? Porque esto no es profecía. Estos son proyecciones, aproximaciones a eventos que están latentes en el mundo, a informaciones que maneja esta revista y plasman allí lo que mayor probabilidad tiene de pasar hacia el año 2026. Entonces, si usted va a tomar la revista de Economics, la portada, y va a decir, bueno, esto es lo que va a pasar, esta va a ser mi guía profética, mi bitácora, muy seguramente usted se va a decepcionar porque hay cosas que no se van a dar ni se van a cumplir en ese orden cronológico que supuestamente tiene. Es importante, eso sí, analizar la revista porque ahí están proyectados las intenciones de la élite. Y con esto uno más o menos ya sabe hacia dónde va dirigido el mundo. Pero hay cosas que pueden cambiar. Así que esto hay que tomárselo
con tranquilidad, no fanatizarse con estas informaciones, ni decir, no, ya se está cumpliendo al pie de la letra, porque no es tan así. Hay que analizar las cosas con más rigor para no caer en sensacionalismo. Así que bueno, aquí yo les compartí mi opinión sobre todo esto. Por ahí estaré leyendo sus comentarios de todo esto. Y nada, les agradezco sus likes, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.